Bienvenidos. La figura de Jesús de Nazaret marcó un antes y un después en la civilización occidental. Fuera de cualquier filiación y haciendo un análisis verdaderamente objetivo, hay que concluir, sin embargo, que a pesar de su trascendencia, el personaje no está muy bien documentado históricamente. Un aspecto relevante es que al día de hoy no existen evidencias arqueológicas o históricas que respalden claramente su existencia. Las excavaciones realizadas en Nazaret no han encontrado asentamientos de importancia que se correspondan con esa época. Para los historiadores cristianos lo atribuyen al bajo perfil que le definió en vida, pero esta circunstancia obviamente no invalida su existencia. No se tiene constancia de que Jesús escribiera nada. Por tanto, hay que buscar información en lo que escribieron los cristianos sobre él o Flavio Josefo, historiador judío que citaremos más adelante. El texto más antiguo es el llamado Papiro P52, que muestra un fragmento del Evangelio según San Juan y que data del 125 después de Cristo, aproximadamente un siglo después de su muerte. Además, resulta imprescindible recordar que existen muchos evangelios y que algunos no son aceptados por la Iglesia, son los llamados apócrifos. Los 4 admitidos, Mateo, Juan, Lucas y Marcos, no coinciden en detalles que deberían ser relevantes y dan en consecuencia datos históricos diferentes. Además, fueron escritos con mucha posterioridad al posible suceso que cuentan. De Jesús se dice que se hizo seguidor de su primo, el predicador llamado Juan el Bautista, y generó su propio grupo de adeptos, entre los que había incluso varias mujeres. Se convirtió entonces en un predicador itinerante, hablándole a la gente en lengua aramea, aunque parece probable que hubiera conocido también el hebreo. La crítica de la doctrina judía establecida y el hecho de presentarse, o más bien de ser reconocido por sus seguidores como el Mesías, pudieron haberle granjeado muchos enemigos y haber precipitado su condena a muerte. Sin embargo, el problema es que este perfil se corresponde también con varios personajes que existieron en la zona en la misma época. Después de todo, era un momento de enfrentamiento con el dominador romano y había multitud de predicadores y luchas intestinas entre diversas escuelas del judaísmo. El historiador judío Flavio Josefo, que vivió del año 37 al 101, es la única referencia no cristiana en toda esta historia. En su obra Antigüedades Judías, escrita en torno al año 93, hace una referencia a Jesús, pero se dice que el tono de exaltación del personaje, al que considera ahí Cristo, hombre sabio y hacedor de milagros, no se corresponde con un autor que era un firme creyente en la religión judía. Por tanto, hoy día la mayoría de los historiadores lo considera un añadido realizado por un copista cristiano. Se dice que los evangelistas efectivamente no conocieron a Jesús. Y un dato interesante es justamente saberlo, y que sus escritos datan de décadas después de la muerte y resurrección de Jesús. La Iglesia cristiana estableció que la escritura de la Biblia se produjo por inspiración divina. La elaboración de los evangelios abarca el período del año 70 después de Cristo hasta el 120 después de Cristo aproximadamente. Es necesario mencionar que los evangelios fueron escritos después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por orden del emperador Tito, dando fin a la rebelión judía contra el Imperio Romano. Así pues, Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo, figura central del cristianismo para la mayoría de las denominaciones cristianas, Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo, no escribió nada sobre sí mismo y da la impresión de que quiso pasar inadvertido excepto para unos pocos. Con el paso del tiempo se le ha conferido una importancia manifiesta basada en la creencia de que
con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. En el Islam, donde es conocido por el nombre de Isa, lo consideran también como uno de sus profetas más importantes y es sin duda uno de los personajes que ha ejercido una mayor influencia en la cultura occidental. Según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su figura, fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 o 33 de esta era. Así pues, lo que se conoce de Jesús depende casi absolutamente de la tradición cristiana, especialmente de la utilizada para la composición de los evangelios sinópticos, redactados, según opinión mayoritaria, unos 40 o 50 años como mínimo después de su muerte. La mayoría de los estudiosos considera que mediante el estudio de los evangelios es posible reconstruir tradiciones que se remontan a contemporáneos de Jesús, aunque existen grandes discrepancias entre los investigadores en cuanto a los métodos de análisis de los textos y las conclusiones que de ellos pueden extraerse. También hay que decir que existe una minoría que niega su existencia histórica. Las referencias históricas no cristianas complementan a los evangelios del resto de libros del Nuevo Testamento y de los escritos cristianos apócrifos. Como ya se ha dicho, la alusión más antigua no cristiana a Jesús de Nazaret se encuentra en la obra de Flavio Josefo, Antigüedades Judías, escrita hacia los años 93-94 después de Cristo, más de medio siglo después de su muerte, alrededor del año 30 o 33. En el siglo II, las menciones seguían siendo muy escasas. Ninguna de ellas aportaba información sustancial para conocer la vida o el mensaje de Jesús de Nazaret, y se perdió mucha información durante la prohibición del cristianismo primitivo y el incendio de Jerusalén. Existen referencias sobre Jesús que aparecen en obras de escritores clásicos como Tácito, Suetonio, Josefo y Plinio el Joven, entre otros. Las cartas de Pablo de Tarso, escritas, según la datación más probable, entre los años 50 y 60 después de Cristo, son posiblemente los documentos más antiguos acerca de Jesús, pero la información biográfica que proporcionan es escasa. Hemos hablado o citado a Flavio Josefo. Las Antigüedades Judías son una crónica de este historiador judeo romano que narra la historia del pueblo judío de una manera razonablemente completa. Josefo no mencionaba a los líderes del pequeño grupo de cristianos, Pedro, Pablo ni a María, la madre de Jesús. Sin embargo, hay dos párrafos que tratan directamente de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 18, párrafos 63 y 64, se encuentra un texto denominado tradicionalmente Testimonio Flaviano. Puede encontrarlo en Antigüedades Judías, capítulo 18, 3.3, y dice así: Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan complacer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo delatado por los principales de los judíos. Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Y así termina. En el capítulo 20, por ejemplo, se menciona indirectamente a Jesús al relatar la muerte de su hermano Jacobo Santiago, que de hecho el nombre es una contracción del latín Sanct Iagus, es decir, San Jacobo. Y dice: Ananías era un saduceo sin alma, convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Termina la cita. Hablemos de Tácito. Tácito aporta otra referencia histórica en el año 116 o 117 después de Cristo. Cito: Por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo, al que odiaban, los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato.
Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Termina la cita. Suetonio. A los judíos instigados por Crestus, los expulsó de Roma por sus hábitos escandalosos, dice. Algunos estudiosos dieron por sentado que el nombre Crestus equivale a Cristo y que la diferencia reside simplemente en un problema ortográfico. Sin embargo, se trata tan solo de una presunción. Crestus era un nombre común en la Roma imperial que aparece repetidamente en lápidas e inscripciones. En latín significa buen hombre, íntegro, útil, pero también se podía usar en el sentido peyorativo como simple, ingenuo, tonto. Y los mismos que defienden esta hipótesis arriesgan que era un apelativo aplicado a los esclavos, entre los que la doctrina cristiana supuestamente tenía más éxito. Pero Suetonio dice que el emperador expulsó a judíos, no a cristianos, y Crestus en el texto aparece como un revoltoso en Roma de alrededor de los años 50 y no un predicador de los 30 en Israel. Así pues, casi la mitad de los textos que conforman el Nuevo Testamento, el 44% aproximadamente, corresponde a los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que básicamente se ocupan de narrar la biografía, hechos y dichos de Jesús. Las contradicciones que existen entre ellos en detalles particulares, incluso para reseñar algunos aspectos fundamentales de su vida o de sus enseñanzas, llegan a ser tan notables, profundas y evidentes que sus traductores católicos no pueden menos que culpar a la tradición oral de las diferencias muy frecuentes que se notan, ya sea en las modificaciones del plan general, en la agrupación de los sucesos o discursos, o finalmente en el modo de componer la narración de cada relato. Y nos atrevemos a preguntar, ¿y si tras esa resurrección Jesús hubiese reencarnado y siguiese en esta esfera, aquí, en la tierra, ayudando a la humanidad? ¿Qué diría en estos tiempos? ¿Qué opinaría de todo lo que se ha construido a partir de su vida, de la interpretación que se ha dado a su mensaje? Hoy y durante toda esta semana tenemos con nosotros a alguien que nos va a hablar de ello en este especial sobre la última semana de Jesús de Nazaret.